Pero estábamos conversando con él y me dijo que, que el testigo estaba esperando la tribulación. Estamos esperando lo que se llama, lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y eso me llamó la atención, porque bueno, digo que están esperando la gran tribulación. O sea, que usted dice, ya estamos en la gran tribulación. Sí. No, pues no, que estamos esperando la gran tribulación. Estamos esperando la gran tribulación. ¿Eso es cierto? Jesucristo dijo, sí, está en la Biblia. Jesucristo dijo que lo que estamos viendo ahorita es el principio de dolores y angustia. Y que vendrán cosas que nunca hemos visto ni volveremos a ver. O sea, que veremos cosas peores. Ya. Sí. Y bueno, eso, pero yo estaba analizando, ¿no? Según la Biblia, antes de la gran tribulación va a suceder algo muy grande. A la orden, los heladitos. Algo muy grande, algo que se va a notar en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Sabe qué es o no? ¿No recuerda? Que es el ataque de los gobiernos políticos hacia la religión falsa. No, porque eso, digamos, la cuestión de... Y el grito de paz y seguridad. Sí, bueno, eso ya... Pero antes de la tribulación o el Margedón... Esto que estamos viendo ahorita. Sí, antes de llegar o no, porque es que ahorita lo que viene, la tribulación, eso es espantoso. Espantoso. Eso es terrible. Con razón Jesucristo dijo, no lo han visto ni lo volverán a ver. Sí, Sí. sí señora, porque según la Biblia yo estaba leyendo que la gran tribulación van a venir las guerras, pero terribles. Dice que las bombas que van a tirar, del químico que tiene, la lengua de las personas se le van a deshacer de su boca estando vivos, se le deshace. Pero eso va a ser... Los ojos se le deshacen. No, o sea que una persona se muere lentamente, prácticamente. Eso va a ser después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación viene el exterminio total de los desobedientes, de la maldad, y se llama el Armagedón. O sea, la gran tribulación primero y después el Armagedón. ¿Entiendes? ¿Qué es la gran tribulación para usted? La gran tribulación va a ser cuando va a haber una confusión mundial de países, de gente, donde las religiones serán atacadas, los testigos de Jehová seremos atacados también. No sabemos si vamos a morir o vamos a sobrevivir. Podemos morir. Jehová nos resucitará si nos pasa eso. Pero eso va a ser temporal. Inmediatamente después viene el Armagedón, que ya es el exterminio total de la maldad. O sea, ¿y quiénes causan la maldad? Las personas. Bueno, prácticamente yo esa partecita así ¿No la entiendes? no la entiendo, porque cuando se está hablando de la gran tribulación es cuando, pues ya le dije que antes de eso va a suceder algo mundial, que todo el mundo se va a asustar. Sí. ¿Sabe por qué es? ¿Sabe qué es? El levantamiento de la iglesia. Ajá. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, entonces ahí es donde viene el espanto de las personas. El espanto. Sí, entonces ahí está el punto de que el espanto, ¿por qué? Porque saben que la iglesia es levantada, ya no hay oportunidad de salvación para nadie. Lo buscarán y no vayan. Usted dice que será levantada como que ya no va a existir, ya no va a haber iglesias, ya... Bueno, póngale cuidado, inclusive hasta los mismos creyentes que están en Cristo prácticamente, algunos se van a quedar también. No todos van a ser levantados, porque eso depende de la santidad de cada persona. Entonces, cuando dice que la iglesia va a ser levantada, entonces no hay oportunidad para el ser humano. Sí, no hay oportunidad. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, nosotros tenemos una esperanza que es en los cielos. Exacto. Hay un grupo, pero usted sabe que hay un grupo contado, reducido de 144.000. Solamente ellos irán al cielo a gobernar con Cristo.
El No, pero- resto vivirá acá en la tierra, ser gobernados por ellos desde el cielo. No, pero el grupo que usted me llama son unos 144.000, Sí. pero eso es de las 12 tribus del pueblo de Los Israel. ungidos, los ungidos. 12 tribus de Israel. Que la Biblia dice que serían escogidos de toda la tierra. No, pero eso es de las 12 tribus de Israel. Ahí lo dice clarito. Y son personas que no se contaminaron. Son vírgenes. No se halló mentira en sus labios. Esa es la primicia que el Señor tiene para él, que van a estar alrededor del Señor. Nada más. ¿Sí? Pero que Él compró con su sangre preciosa, entonces eso es lo que van a ir al cielo. Eso dice la Biblia misma, ¿no? Eso dice con voz de mando, con trompeta de Dios. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estamos vivos seremos transformados en una Pero vida. fíjese que si eso fuera así literal de la tribu de Israel, no hablaría de que iban a quedar ungidos vivos en la tierra e iban a ser arrebatados, chao. Hasta luego. Iban a ser arrebatados en el último momento. ¿Entiendes? Ajá. Iban a ser arrebatados y iban a subir al cielo inmediatamente. Los que todavía estaban vivos para cuando venga el Armagedón. Pero pasa lo siguiente. Bueno, cuando le estoy diciendo eso, que antes de la tribulación, porque se termina lo que es la parte de la dispensación de la gracia. Sigue lo que es la dispensación de los 7 años de tribulación. ¿Usted ¿Qué no, religión es usted? usted no ha mirado la boda del Cordero? ¿Cómo se llama? Los 7 años de la boda del Cordero. Allá está el Señor en la boda del Cordero. O sea, ya ha levantado a la iglesia y ya lo tiene en la boda del Cordero, dándole la, digamos, su premio a cada uno en la boda del Cordero. Lo dice en Apocalipsis. Bueno, por eso dice que nuestro cuerpo será transformado, porque carne y sangre no entra En no el era cielo. en el cielo. Entonces dice que el cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ese pueblo que Dios compró, que el Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario por su sangre, entonces esa es la que Él va a ser levantada. ¿Sí? Entonces antes de la tribulación viene eso. Entonces me llamó la atención del amigo que me estaba comentando eso. Yo, pero no, me llamó la atención eso, y voy a preguntarle a otro testigo a ver si No, mire, lo que le diga a él, lo mismo le voy a decir yo, porque Sí. todos los testigos tenemos el mismo pensamiento, porque sí, nos, ya basamos, me di cuenta. nos Sí. basamos en lo que la Biblia dice y bueno, lo aceptamos de igual manera, como la Biblia lo dice. Sí. De todas maneras, me Pero, imagino ¿qué opina usted sobre lo que estamos conversando? Lo que está hablando? Yo estoy hablando acerca de la Biblia también, no me está hablando de las cosas mías, sino de lo que dice la Biblia. Pues dice que es no es literal, pero eso lo dice claro. Sí, lo que pasa es que me imagino que él lo va a seguir ayudando a entender un poco más. Hay que analizar el contexto. Hay que analizar el contexto, desde Génesis hasta Revelación o Apocalipsis, Sí. ¿verdad? Para poder entender poco a poco Entonces, cómo va a ser esos últimos días. Ahorita estamos viviendo lo que Jesucristo llamó los últimos días. Por Él eso. dijo, cuando vean estas señales, alégrense y estén alerta. Ya en estos días se cumplió otra profecía de esas señales que el Señor Jesucristo lo dijo. Dijo, tirarán sus dineros en las calles porque no No va a valer nada. va a valer nada. En Venezuela está así. ¿Qué días botaron varias bolsas de dinero al basurero, así a la orilla de la carretera? Increíble, ¿verdad? Entonces me acordé de eso Del lo que está, texto. de texto. Entonces mire que están botando dinero porque no hay vale. comida, no vale, no hay comida para comer. Y ellos dicen que sí también. Bueno, es una cosa de ellos. Entonces es una profecía que se está cumpliendo ahí. Pero entonces por eso le digo a usted, antes de la gran tribulación va a suceder algo terrible, terrible para las personas que se queden y escuchen la noticia, pero glorioso para aquellas personas que están esperando ese momento. ¿sí? Que están esperando, pero cuando ya, digamos, se ha levantado y esa persona que escucha la noticia, que tal congregación se levantaron, que esa gente se fueron, y mi vecina era evangélica, que
que ya no está, se levantó y quedó el esposo, o el esposo era creyente, se levantó y quedó el esposo, que los hijos eran creyentes, se levantó y quedaron los papás, etcétera, etcétera. Eso va a ser terrible. Por eso le dije que antes que llegue la tribulación, el Señor ya ha levantado su pueblo que Él compró con su sangre. Eso lo dice la Biblia. Bueno, todo el mundo tiene la oportunidad. Claro, Porque sí, la predicación de casa en casa, en los sitios públicos, es una manera de recoger ese pueblo que Jehová va a salvar, ¿verdad? Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, de lo que más habló fue del reino de Dios, y Él lo hizo no desde una iglesia, sino de casa en casa, en las calles, en las aldeas, en las sinagogas. Predicó, caminó mucho. Pero hay un pero de esos peros, ¿no? ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Quién es la que predica? Pero eso es muy fácil. ¿Cómo se llama usted? No, a mí dígame vecino. Señor, mire vecino, es muy fácil saber cuál es la religión verdadera. ¿Quién? Bueno, el que esté haciendo lo que la Biblia dice, el que esté imitando a Cristo. Simple, sencillo, más nada. No. Eso no tiene Pero darle mucha vuelta. Sí. Póngale cuidado, usted me va a decir qué es lo que salen a predicar en la calle, que eso es la verdadera que salen. ¿Quién más sale? Solamente ustedes. Es lo que usted me quiere decir, ¿cierto? Pero en parte, porque eso no es todo. Sí, pero todo, entonces... Porque yo puedo predicar y portarme mal en mi casa. Sí. Entonces no vale mi predicación. Sí. Está bien lo que está diciendo, pero pasa lo siguiente. ¿Será que estamos predicando lo que el Señor Jesucristo si nos basamos en la Biblia? Si nos basamos en la Biblia, si nosotros predicamos con la Biblia en la mano, no de lo que a mí se me ocurra decir, sino lo que está aquí. Correcto, estoy de acuerdo con usted, lo que está diciendo. Pero entonces, si usted habla con X religión, dice que es la verdadera. Si habla con la otra, X religión, que es la verdadera. ¿Sí? Y si yo hablo con usted, si usted tiene un billete de 1.000 pesos, de 100.000 pesos, tiene uno falso y tiene uno verdadero. Si usted le pone los dos billetes en el frente, ¿usted sabría distinguir cuál es el falso del verdadero? De cuento, a mí sí me meterían un billete falso porque yo no conocería. Tendría que llevarlo a la maquinita, ahí sí los... Hay maneras, ¿verdad? Sí. Hay maneras de detectar cuál es el falso y cuál es el verdadero. Con la maquinita, como usted dice. Hay una que tactando lo dicho así, sabe que es un billete falso. Hay muchas maneras de Pero saber. en el caso mío, a mí sí me pueden meter un billete falso. Igual pasa con la religión. Cualquier Biblia que usted agarre y busque y vea, y allí usted ve. Yo no le voy a decir que los testigos de Jehová tienen la verdad. No. Usted lo tiene que comprobar con este libro, con la Biblia. Usted nadie le va a venir a meter cuenta. ¿Sabe cómo se distingue una iglesia verdadera y una falsa? En Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, vamos a ver qué dice. 28, 19. Sí. 7, 18, 19. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Sí. Entonces aquí está. Sí, pero bueno, ahí, nótese ahí. Pues eso le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, ¿no? Que tenían que hacerlo. Cuando le apareció, porque el Señor Jesucristo se le apareció por 40 días, diciéndole. Entonces le dijo, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Es un mandato o un cumplimiento? Eso es un mandato. O sea, no tenemos elección. Un mandato. Jesucristo lo mandó a hacer, porque Él cuando estuvo en la tierra... ¿En dónde cumplió ese mandato? Él lo hizo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él lo hizo. ¿Pero en dónde ¿Qué cumplió? hizo Él? Vayan y hagan discípulos. Él fue a la gente, los buscó, les habló del reino. Estaba haciendo discípulos. Después ellos lo seguían, eran sus discípulos. ¿En dónde cumplió ese mandato? No lo entiendo. Ese mandato todavía está vigente. Pero vean, se le pareció en Mateo 28, 19. Después se le pareció en Marcos 16, de 14 adelante. Luego se le pareció Lucas 24, de 36 a 48. Y le explicó.
En Marcos 16, 16, me parece que está diciendo de 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyeres y fuere bautizado, este será salvo. Será salvo. El que creyeres. En Lucas 24, 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, eso se lo digo el Señor Jesucristo a los discípulos, para que ellos vayan y hicieran lo que Él les ordenó. Entonces la pregunta, ¿en dónde los discípulos bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo? Eso todavía se hace. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si usted se bautiza, usted antes de bautizarse, usted tiene que creer en el Padre. Que esté registrado. Tiene que creer en el Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová Dios. En el Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? La fuerza activa que usa Jehová Dios para llevar a cabo su propósito. Pero tiene que estar registrado en la Biblia. Tiene que estar registrado de los bautizos en la Biblia. Si no está registrado... ¿Cómo registrado? Yo no lo entiendo. Registrado, que ese mandato que Jesucristo mandó, Mateo 28, 19, lo hayan aplicado los discípulos, que esté registrado. Bueno, cuando Jesucristo vino, Él dio el ejemplo, Él se bautizó. Sí, pero el bautismo y antes de Juan. de bautizarse Él, muchos se habían bautizado con Juan. Creyendo. Y hasta el día de hoy ese se llama el bautismo de Juan. Nos seguimos bautizando. Solamente para los judíos. Que dijo Juan fue ciertamente vino a predicar el arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que este era Jesús. Entonces, el que creyera en Juan, entonces se bautizaba y recibían a Jesucristo. Entonces, el mandato, cuando ya el Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos, entonces les explicó, vayan. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde los discípulos de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo? No lo entiendo. ¿No lo entienden? No lo entiendo. Ellos simplemente se metían al agua y se bautizaban porque ellos ya eran creyentes, ya tenían un conocimiento exacto de la verdad. Por eso, entonces los discípulos tenían que haber un cumplimiento del mandato que el Señor Jesucristo le mandó de Mateo. Por supuesto, todos ellos se bautizaron. Sí. Todos se bautizaron. Y bautizaron. ¿Pero en qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me puede mostrar el texto? Está aquí bueno, no le puedo mostrar el texto porque no sé dónde está. Yo leo es este. ¿Usted quiere un texto donde diga que ellos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Yo creo que no lo va a encontrar. Porque eso está sobreentendido. Está sobreentendido. Tenían que haberlo hecho así. Entonces, porque eran seguidores de Cristo. Ahí se conoce una religión, si es la verdad. Pero entonces, yo vengo a bautizarme. ¿Cómo me bautizo yo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que eso valga? ¿Cómo es la cosa? ¿Usted no ha leído Hechos 2, donde recibieron la promesa del Espíritu Santo? Claro. Bueno. En el libro de Hechos, allí se derramó Espíritu Santo sobre 120 discípulos de Jesús. Correcto. En lenguas de fuego se le manifestaron en la cabeza. Sí. Y empezaron a hablar en lengua. ¿Por qué? Porque ahí había muchas personas de otras naciones que hablaban otros lenguajes y necesitaban escuchar el mensaje. Por eso Jehová Dios hizo ese milagro. Correcto. ¿Hechos qué? Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán la dádiva gratuita del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí recibieron el Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué pasó? Si le estaban diciendo a los discípulos, vaya, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro bautizó en el nombre de Jesús, ¿qué pasó ahí? Fueron bautizados, pues fueron aprobados. Tenían facultad de hablar en lengua. Pero no bautizaron Padre y Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? Es lo que yo estoy diciendo. No, yo no lo entiendo. ¿No? Yo no entiendo. Yo no sé hasta dónde usted quiere llegar. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Felipe bautizó en el nombre del Señor Jesús. Pablo bautizó en el nombre del Señor. Fue bautizado en el nombre del Señor Jesús Pablo y bautizó a los discípulos de Juan en el nombre del Señor Jesús. Entonces eso lo quería yo decir a usted. ¿En dónde se cumplió Mateo 28 y 19? ¿Dónde se cumplió? ¿Ah? ¿Dónde? El texto que usted leyó ahorita. Mateo, Hechos 2:30. Nada más ahí, o sea, los otros no valen para Dios. Los otros bautizos anteriores. Los bautismos anteriores. No es que Pedro entendió clarito. Cuando dice vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre
No dice en los nombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro entendió claritamente que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Hijo, que Jesucristo es el Espíritu Ahí Santo. sí no estamos de acuerdo. Por eso bautizaron ellos. ¿Sí? Porque ellos son tres personas diferentes. Jesús no es igual a Jehová y Jehová. Son tres personas Jehová no es diferentes. igual claro, Jehová no es igual a Jesús. Ah, pero usted también cree en la Trinidad, Porque entonces. si no, no, yo no creo en la Pero Trinidad. usted me está diciendo que son tres personas Son tres diferentes. personas, pero usted me está diciendo que son iguales. ¿Ah? Usted no me está diciendo que son iguales. Mira, póngale cuidado. Jesucristo es el Padre en su divinidad. Jesucristo es el Hijo en su humanidad. Jesucristo es el Espíritu Santo en su Entonces manifestación. usted me está diciendo que es uno, tres en uno. ¿Ah? Usted sí cree en la Trinidad. No, es que Jesucristo son las tres manifestaciones de Dios aquí en la tierra. Él vino como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí sí no ¿Será estamos que de en otra ocasión le puedo explicar a usted bien esa partecita? Mire, lo dejo porque tengo que esperar a mi nieta que el transporte me la deja en frente de la casa y me tengo que ir. Listo, Ha si- doñita. Ha sido un placer. Gracias, igualmente. Que pase buen día.